Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar tus emociones cuando te preocupa demasiado lo que piensen de ti. Gran tema donde los haya. ¿Cuántas veces estamos preocupados por aquello que dirán los demás? Estamos preocupados e incluso dejamos de hacer cosas para, por el qué dirán, para que no se diga que no hice esto o para que no se diga que yo no lo doy todo o que yo no soy suficiente o que no me esfuerzo suficiente. Hay multitud de causas que hacen que, pues estemos en esa rumiación y por lo tanto también generamos emociones correspondientes a cómo interpretamos la situación que puede venir, porque fijaros que normalmente son cosas que no han pasado, ¿no? Es decir, puede ser que esa rumiación se base en experiencias pasadas, pero lo que nos preocupa es algo que no ha ocurrido, es algo que no ha tenido lugar. Entonces necesitamos de alguna forma aprender a identificar estas situaciones y sobre todo intentar averiguar cuáles son las creencias que están detrás de esta interpretación que nos produce la emoción que sea, ¿no? Puede ser la rabia, puede ser la culpa, la vergüenza, la tristeza, la frustración, la angustia, puede ser cualquier tipo de emoción. Entonces, lo que vamos a hacer es, además de exponer distintas situaciones, hoy vamos a hacer el capítulo un poco distinto. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Cada uno de nosotros iremos haciendo rondas, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? La persona que ponga el ejemplo, vamos a aprovechar también el modelo de la matriz emocional, que por cierto, si todavía no habéis visto el vídeo, en la descripción de este capítulo podéis acceder al vídeo en el que explicamos esta herramienta para poder gestionar nuestras emociones e intentar reducir el caos emocional en el que vivimos. Y por lo tanto vamos a seguir un poco los pasos de la matriz, que como sabéis los que ya lo habéis visto, primero expondremos la situación de forma neutra, que sería un ejemplo en el cual nosotros nos ha preocupado o nos preocupa el qué dirán. También expondremos el segundo punto de la matriz, que sería la interpretación, cómo nosotros interpretamos eso que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Básicamente sería el qué nos preocupa. Y luego también la emoción, ¿no? Pues y eso, esa preocupación me lleva a sentir miedo, angustia, ansiedad, rabia, culpa, vergüenza, lo que sea, la emoción que sea. Dicho esto, cuando uno de nosotros tres ya haya expuesto ese ejemplo con la situación, la interpretación y la emoción correspondiente, va a venir el turno de averiguar qué creencia puede haber detrás de esa interpretación que nos genera la emoción correspondiente con esa situación vivida, ¿no? o que puede ocurrir. Entonces va a ser, las otras dos personas van a debatir qué creencias puede haber y la persona que ha puesto el ejemplo va a intentar también decir, pues sí, pues puede ser esto, o incluso puede proponer otra creencia. Así que vamos a ir haciendo distintos casos porque creemos que será una forma más práctica de tratar este capítulo, ¿no? Y obviamente, también después de hablar de la creencia, podemos comentar qué soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones podemos tener? Algunas serán hacer un cambio de creencia, ¿no? Un cambio de la manera de pensar, contemplar otras ideas y algunos tips quizás serán de otro tipo, ¿no? Serán cosas más accionables, ¿no? Cosas más de, pues deja de hacer esto y, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sale el experimento. Decir que tanto Mercé como Juan Pedro no sabían el tema hasta que lo he dicho hace un minuto o dos. Y por lo tanto, esto es, aunque el capítulo obviamente está grabado, es una grabación sin edición, es decir, se empieza y se graba de corrido, ¿no? Con lo cual, ahí hay un reto, por eso Mercé y Juan Pedro están ahí entre sonrientes y un poco atemorizados, ¿no? A ver este tío, a ver qué, qué va a decir. Bueno, pues vamos a empezar, chicos, si os parece, con un ejemplo. Mercé, vas a empezar tú, venga. Mercé Roura. Un ejemplo, una idea, ¿de acuerdo? Una idea que ¿no? Alguna situación que digas, uy, esto me preocupa mucho lo que piensen de mí con este tema, ¿no? Y sobre todo, la interpretación, ¿no? ¿Cómo lo interpretarías? Y la emoción correspondiente, ¿no? Y luego, Juan Pedro y yo
valoraremos a ver qué creencia puede haber detrás. Incluso tú también pues, puedes decir, pues sí o no, ¿no? Y entonces, bueno, jugamos un poquito. Así que, Mercé, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues ya que jugamos, vamos a hacerlo, vamos a ir fuertes Venga. y vamos a ir a algo que me ha pasado desde la infancia. Vale, muy bien. Muy Y valiente. eh, a ver, a mí había una época que me llamaban la niña del no. ¿Sabéis aquello de que hay gente que no sabe decir que no? Bueno, pues yo decía mucho que no. Vale, ok. Y decía mucho que no, por ejemplo, cuando me invitaban a ir a lugares, Vale. a Un fiestas, o cumpleaños, sea, un un... cumpleaños, o Vale, sea, ahora estoy pensando, pero diréis, ostras, es que te has ido a los 6 años, ¿no? Una vez tenía 6 años, estaba de vacaciones con toda mi familia, mis primos, mis tíos, mis padres, y me invitaron pues a una fiesta de cumpleaños. Y yo vale. dije que no. Claro, en aquel momento, con 6 años, todavía no hacía conversaciones emocionales. Hombre, y pensé, lo que pensé es, ¿cómo voy a ir ahí? Me van a ver, no estoy a la altura. Bueno, no quería que me viera, no quería exponerme, vale. no me sentía a la altura de la situación. Y esto se ha ido repitiendo y a lo largo de mi vida he dicho muchas veces que no a situaciones eh, de exposición a las que no es que no quisiera ir, me hubiera gustado ir si hubiera sido, pues, para que la gente se haga la idea, la jefa de las animadoras de las películas americanas, ¿no? Si hubiera sido Vale. la jefa de las animadoras, pues hubiera Sí. ido, ¿no? Pero Merced no, ¿de acuerdo? Y me he dado cuenta, y con esto añado y acabo la situación para que empecéis a hurgar en mí misma, ¿no? Digamos, que muchas veces cuando me he decidido a hacer lo contrario, lo he hecho, lo que pasa es que entonces lo he llevado al extremo y entonces he tenido que ir perfecta. He tenido que decir que sí, no era, a lo mejor no era una fiesta, era otro tipo de situación, pero Sí. en la que me Una exponía. cena. Sí, y entonces ha tenido que ser todo absolutamente perfecto hasta el final, hasta casi enloquecer, ¿no? Pero bueno, yo muchas veces he dicho que no, o sea, esta es la situación. He dicho que no a ir a lugares a los que me apetecía ir, por ejemplo, fiestas, ¿no? Vamos a... Porque, Sí, vamos a porque poner me... un ejemplo concreto, es decir, una situación que digas, pues Bueno, pues mira, tengo una fiesta el sábado y he dicho que no, ¿no? Por ejemplo. sí, esto me ha pasado, os digo, con 6 años y con 25 y con 30 y con 35 ya no sigo más para arriba porque me quedé ahí, ¿no? Mentalmente. Claro, tienes No, pero 35, tengo muy claro. pocos, tengo muy pocos. No, pero me ha pasado, me invitan a lugares y digo que no. Vale. Y siento qué emoción. Bueno, pues os diría que me da una mezcla entre rabia y vergüenza. Muy bien, o sea, sería un episodio emocional en el cual tienes primero quizás, no sé si la rabia y la vergüenza, no sé el orden. Podría venir primero... Está muy mezclado porque fijaos que Vale, es. Siento mucha vergüenza, decido yo que no voy, pero en el fondo es no voy por vosotros, alacranes, vale. que me vais a juzgar, ¿vale? O Muy sea, bien. Esa es la es una interpretación. Esa proyección. sería muy bien, has hecho muy bien, porque esa sería la Sí, interpretación. Es decir, la sí. situación O es, sea, me invitan a una fiesta y decido decir que no. Esa sería la situación más o menos neutra. Bueno, neutra, directamente, perdón. Luego la interpretación sería lo que tú decías ahora, ¿no? ¿Puedes repetirlo? sí, no voy porque me vais a juzgar y me voy a sentir muy mal, por tanto es culpa, no voy por culpa vuestra porque cuando llegue me vais a juzgar y me voy a sentir muy mal. O sea, me Vale, estáis privando vosotros de vale, ir a esa fiesta a la que me apetece, bueno, no sé, como a cualquier fiesta, ¿no? Por vale. ejemplo. Entonces, está muy bien, Merced, porque al final esa sería la interpretación. Y la emoción, seguramente la primera es la vergüenza, ¿no? De qué dirán de mí. Es una vergüenza que se acerca al miedo, ¿no? Seguramente. Tiene ahí Sí, es vergüenza, miedo, que ansiedad. Y luego Es se que va yo la diría rabia, ¿no? que, si me permites, la vergüenza Sí. es como un miedo Social. físico, casi Ah, social, ¿no? O sí. sea, en el fondo es lo mismo. La vergüenza es un tipo de miedo concreto, ¿no? Muy, muy específico a algo concreto, Sí. pero Social, sí, mm, sí. sí, Además se siente en el cuerpo de una forma muy... como muy clara, ¿no? Porque, bueno, se pone la cara roja, ¿no? Porque... sí, te encoges, es como una sensación de pequeñez, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué creencias, Juan Pedro, vamos a ver qué creencias puede haber ahí detrás. No sé, ¿alguna idea, Juan Pedro? Sí. Bueno, tirando un poco, ¿no? de la pista, ¿no? De la vergüenza que, como decía ¿Mm? Mercedes, miedo, ¿no? Es un Sí. miedo, pues, a no ser digno, ¿no? También, o a ser, ¿no? Yo entiendo que la vergüenza es como una idea, ¿no? De ser poco adecuado o Vale.
porque, bueno, pues No eso, estar a la altura. sí, no está a la altura o hacer algo pues que socialmente no se acepta, ¿no? Y entonces, bueno, como cuando te dicen, no te da vergüenza, ¿no? Hacer esto o lo otro, es como eso, no es adecuado, ¿no? Y luego la rabia, bueno, la entiendo bien, que claro, rabia es, claro, que eso me dé rabia, ¿no? Porque, bueno, pues esas situaciones de juicio, ¿no? Como decía Merced, Claro. que me vais a juzgar, pues Es me como da rabia. injusto también. Hay un Es poco de injusticia, hay ¿verdad? injusticia, claro. Ujú. Entonces, bueno, con esa interpretación, claro, tiene que haber esa emoción, ¿no? Entonces, claro, ¿qué creencia puede haber detrás de esa interpretación, ¿no? Pues algo así como, yo no va a ser difícil que lo hagamos entre los tres, porque como nos conocemos un poco más, ¿no? Pues ya Mercé lo ha dicho muchas veces. Es cierto. Entonces es como que, bueno, pues esto no soy digno. En realidad tú te estás juzgando, ¿no? Ya Claro, muy directamente, ¿no? Es bien. como, pues eso, no voy porque yo como no merezco, ¿no? O nunca, ¿no? O algo así, como siempre la gente me va a juzgar, ¿no? Cuando esté delante, Negativamente, quizás. un juicio ¿No? negativo, claro, Sí, porque si no, no sentiría vergüenza. Si fuera correcto. un juicio positivo, no Así es. sentiría vergüenza, ¿no? Ujú. Entonces es como la gente siempre me juzga, ¿no? Siempre que Siempre vaya a un evento, me van a me juzgar van a juzgar. negativamente, ¿no? El 100% Sí, de las veces. sí, como el 100% de las veces. Siempre que voy a un sitio, a un evento social, la gente me va a juzgar, aunque yo no sé si esa creencia, si es así, si es que puede estar, si es que ha ocurrido, o sea, que te han juzgado, o no, simplemente un pensamiento de me van a juzgar, ¿no? Como una anticipación, ¿eh? No sé si Claro. está basado supongo que estará basado en experiencias tempranas, ¿no? De juicio, de que te han juzgado, ¿no? Cuando has ido por ahí, a Claro, sitios sociales, ¿no? claro, ahí tocas un punto que es un poco el de dónde viene esta creencia, ¿no? ¿Cuál es el Mm, origen de esta creencia? Y es cierto que ahí, pues seguramente hay un primer momento en el cual tú vas, digamos, virgen, vas inocente, inocencia pura, a esa reunión social, que puede ser con 6 años, ¿eh? Puede ser mm, porque al final eso, un cumpleaños de un niño es una reunión social, o el mismo ir al patio o ir al colegio es una reunión social, no deja de ser, o incluso la guardería, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento haya un juicio, efectivamente. El juicio puede ser una burla, perfectamente, Puede ¿no? ser una burla, correcto. Una burla, ¿no? Un desprecio. Puede ser incluso no hacerte caso directamente. Un ignorar, digamos. Me han ignorado, ¿no? O sea, he dicho algo y me han ignorado. Y entonces, el sentimiento de rechazo o de soy inadecuado ha sido tan doloroso, tan insoportable, que te ha llevado quizás a esa creencia de es mejor no ir a los eventos sociales porque la gente me va a juzgar y me voy a sentir tan mal que no lo voy a soportar, así que voy a evitar hacerlo. Esto evidentemente es un ejemplo. Es decir, no sabemos si esa es la causa. Estamos un poco debatiendo cuáles podrían ser las razones por las cuales una persona se negaría a ir a eventos sociales, ¿no? Mercé, ¿cómo lo ves? ¿Encaja, no encaja? ¿Nuevas Muy bien. ideas? Está basado en eso, en hechos reales, ¿no? Está basado en Ujú. hechos reales totalmente. Y sí, sí, antes había habido situaciones de este tipo. Am, estaba pensando ahora mismo que, claro, es tan sutil a veces porque si puede haber una burla o no haber una burla, ¿no? Claro. Y no tiene por qué haber sido, fijaos que no tiene por qué haber sido, incluso que hayas ido a un sitio, tú decías, pues la misma guardería o la escuela, ¿no? Yo estaba pensando en eso, ¿no? Que a Sí. mí me había pasado, pero pero puede haber sido que tu madre o tu padre te hayan dicho, no, no vamos allí, y tú hayas captado que es, mira, esta no me va a enseñar porque no le gusta mostrarme porque no soy suficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque Vale. hay tantas utilidades, pero sí, Ujú. sí, yo creo que va por ahí. Y fijaos que a mí lo que me parece interesante de esto, ¿no? Hablabais de esta creencia, pues siempre que vaya a un evento el 100% de las veces me van a juzgar
negativamente, ¿no? Y que eso a lo que te lleva, tú, David, apuntabas el tema del rechazo, y el rechazo te lleva a intentar el perfeccionismo, y el perfeccionismo Sí. te lleva a sufrir. o me mato a sufrir, o me mato a hacerlo perfecto, o absolutamente no lo hago, ya no entro en el juego. O sea, como Claro. no va a ser perfecto, no. O sea, si juego me acabo maltratando, exigiendo, extorsionando a mí mismo para que sea perfecto, o no juego y ni siquiera ya lo intento porque creo que no voy a estar a la altura, Claro. ¿no? Que son las dos Claro, puertas porque del perfeccionismo. interpretas el juicio como un rechazo, no como una Correcto. Claro. crítica constructiva, entre si es que la hay, Sí, eso es otro tema. sino Hombre, siempre, claro, es siempre que como la un expresión rechazo. 4 ojos muy constructiva no se puede tomar con Ya. 4 años. Claro, Claro. pero luego el evitar, el simplemente pensar que me van a rechazar, ¿no? A enjuiciar, pues ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Cuando ya, como decías, ¿no? Ya con 20 o con 25 años o 30, ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, evitas porque ya sientes eso, Como ¿no? un hábito. Porque Claro. la sensación, la emoción se siente en el presente, aquí, Sí. simplemente por imaginar Claro. qué va Muy a bien. pasar el sábado, ¿no? Correcto. Porque fijaos que yo creo que aquí lo interesante también, y este es un. O sea, he puesto una situación mía, ¿eh? No hemos dicho, pues ya que lo hacemos, que sirva, ¿no? O sea, salgo de aquí con una terapia gratis. No, ¿no? no. Pero fijaos que el tema de todo esto ya no es la situación, sino. Fijaos que el problema que tenemos, el problema entre comillas, ¿no? Es que edificamos todos esos pensamientos a partir de un hecho que no es cierto, ¿no? El hecho de pensar que no eres digno y no eres adecuado, ¿no? Como yo no soy digno y no soy adecuado, como soy rechazable, ¿no? Porque en el fondo aquí estamos hablando de una herida de rechazo, pues cuando vaya a sitios, evidentemente va a haber alguien que me va a hacer notar, que me va a ver la tara, que va a decir, a esta se le ha visto ya el tema, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. me lo van a hacer notar, me lo van a recordar, y en ese momento yo me sentiré muy mal y no lo podré soportar, Claro. porque no me quiero suficiente, ¿no? En realidad es eso. Es Porque haber... creo, fíjate, Mercé, porque Sí. creo que tienen razón. Claro, Eso es lo si que no duele. creyera que... Claro. Ese es Como el yo punto. me creo rechazable, cuando vaya a un Claro. sitio y me digan que no, yo pensaré, ya me han visto aquí el tema, ya se han dado cuenta de lo que tengo defectuoso, me lo hacen notar, me doy cuenta, me retiro, porque No puedo seguramente soportar no puedo soportarlo, todas ¿no? las miradas acusadoras. Claro. Claro, y al final es tan divertido y tan triste al mismo tiempo, como que la persona que te lo está haciendo notar, en el fondo a lo mejor le pasa exactamente lo mismo y te Y lo lo está está haciendo notar a ti. proyectando. Y lo está Claro, proyectando en ti para que nadie se sí, fije en ella, ¿no? claro, es Muy así, bien. y es ese juego de los espejos en el que vamos uno a Correcto. otro, que dices, en algún momento alguien tiene que parar y decir, mira, dejo de proyectar y me miro a mí, a ver si paro la cadena esta de extorsión emocional, por Psicológica decirlo, ¿no? Y y emocional. psicológica. Sí. Totalmente. Pues bueno, llegados a este punto, que hemos un poco analizado la creencia, ahora viene el momento de ver qué nuevas creencias podríamos tener, ¿no? No sé, Juan Pedro, por ejemplo, voy a hacer una propuesta y a ver cómo lo ves, y Merced también cómo lo ves tú. La nueva creencia sería que, bueno, la creencia antigua hemos dicho que era: siempre que voy a un evento, la gente me juzga negativamente, ¿no? Entonces, si yo pienso que no me van a juzgar, es decir, si yo, pues mira, en el 20%, o cuando vaya a un evento, el 20% de las personas me van a juzgar negativamente. ¿Por qué? Porque siempre hay un 20% de las personas que te juzgan. Pero fíjate que si entonces vas a ese evento y la gente te juzga, tú podrías interpretar, en base a esta nueva creencia, esta persona que me ha juzgado forma parte del 20% de personas que siempre juzgan, o que siempre juzgan negativamente, o que me van a juzgar negativamente. ¿Voy a hacerle caso a este 20% cuando el otro 80% no tiene ningún problema? Pues ahí es cuando yo puedo decidir, cuando me doy cuenta de esto. Y entonces podría decir, pues mira, esta persona me ha juzgado, pero a mí esto me resbala porque yo sé que hay un 80% de personas que no piensan así y un 20% que sí. Y ese 20% no va a ser más fuerte que el 80%. Esa sería una posible creencia. Si bien es cierto, hay una creencia que yo creo que aún es como más potente, ¿no? Que es, independientemente de que me juzguen,
yo siempre tengo el mismo valor. Claro, esta creencia es muy potente, porque ya da igual, o sea, con esta creencia, la creencia de que yo tengo valor por mí mismo y lo que digan los demás son opiniones y no me quitan ni un gramo de valor, si yo pienso esto, realmente, si tengo esta creencia, me lo creo, es así, entonces da igual si te critica el 20, el 50 o el 100% de la gente. Claro, esa segunda creencia es mucho más robusta, ¿no? Correcto. que la primera. La primera también estaría bien en Es el un primer sentido, paso. es un primer paso y sobre todo hay que tener ser consciente, ¿no? De dónde poner la atención, ¿no? Porque, claro, si te critica ese 20%, ¿no? Que dices, pues esta persona es de ese 20%, ¿no? O dos personas, las que sean. Y tú solo te quedas con eso, se puede activar otra vez el rechazo y toda la interpretación negativa. Claro. Pero si pones la atención en que el 80% no te ha juzgado y solo ha habido, pues al final una persona o dos, y entonces dices, mira, pero habían 50 personas en la fiesta, ¿no? Que no han dicho nada. Y que no me han dicho nada, que he estado, bueno, pues teniendo un rato agradable, ¿no? Por ahí, con ellas. Entonces, claro, depende con qué nos quedemos, ¿no? Porque si dices, no, pero a mí me ha dolido mucho que me haya juzgado Claro. esa persona o dos personas, claro, aquí influiría un poco el también qué personas te han juzgado, porque ¿Y esto no lo cómo? hemos dicho, pero si es una figura de autoridad que tú Vale. percibes que es una figura de autoridad, Vale. tiene mucha más fuerza. Es el líder del grupo, tiene más fuerza que si es el último mono, ¿no? Podríamos Claro. decir. También quiero incidir en el cómo. ¿Cómo me han juzgado? Oh, es que me ha mirado mal. ¿Qué significa me ha mirado mal? Porque fíjate que a veces el juicio es una interpretación nuestra. No siempre es que te dicen verbalmente, oye, usted no lleva la ropa adecuada. Bueno, se dice, va vestido como no sé qué, ¿no? Es decir, al final el cómo es importante, porque a veces es que tú ya entras en esa reunión atento a las miradas y ya valoras que todas las miradas ya son juicios negativos, ¿no? Claro, pero eso estaría relacionado a lo que decíais, ¿no? Que decía Merced también de los espejos y la Sí. proyección. En realidad te están reflejando tu propio juicio. Pero Muy en bien. realidad es que quien se está juzgando eres tú mismo, ¿no? Y entonces nada más que veas a alguien que te mira mal o simplemente que no te saluda, no te invita a unirte, yo que sé, a un círculo, ¿no? De Sí. ahí una conversación, ¿no? Y nadie te pasas por al lado y nadie te dice nada, ¿no? Y sabes que te conocen. Y entonces, pero no te han dicho nada, claro, tú ya puedes entender que te han juzgado negativamente. Sí. Entonces, está reflejando tu propio juicio. Aquí sería, la reflexión sería, en realidad, a ver si quien se está juzgando soy yo, ¿no? Claro, pero eso es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Porque descubrirse que eres tú mismo el que se está juzgando de esa forma tan dura es muy duro, ¿no? Es Justamente. muy duro, pero al mismo tiempo es un descubrimiento positivo. O sea, Claro, es decir, porque abres la puerta. si soy yo, también puedo dejar de juzgarme. Exacto, tengo el Y control tengo de el dejar control. de juzgarme. Muy bien. Correcto. Entonces, Muy si yo bien, dejo Juan de Pedro. juzgarme, que sí que puedo, aunque me cueste un tiempo, pues ya digamos que he limpiado ese canal, ¿no? de enjuiciamiento que yo atribuía a otros, ¿no? Y entonces podría entrar en esa segunda creencia que tú decías, David, de más robusta, de Sí. Da igual lo que me digan, si me juzgan, porque yo tengo el mismo valor, ¿no? Exacto, muy Porque bien. yo no me juzgo. Exacto. Sí. O que mi valor no se. Sí, o sea, mi valor no se ve menguado o reducido por el juicio de ninguna persona. Ni del mío propio. Que eso ya sería ya Esto ya es el nivel top. premium. Tú llegas a ese nivel Cinturón negro. y no te sopla ni. Claro, claro, Sí, claro. cinturón negro de las creencias, sí, sí. Exacto, eso sería. Sí, sí. Y de hecho, al final hay la pregunta, ¿no? Hay una pregunta también, ¿no? Que me viene ahora a la mente y es el ¿por qué viene ese primer juicio, ¿no? Quiero ir un poco al primer juicio, es decir, ¿en qué momento tú consideras que no eres suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ves otro modelo que es mejor? ¿Dónde está el origen, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Y os hago la pregunta, ¿no? Merced, Juan Pedro. ¿Dónde nace eso? Porque creo que hay
no es que, claro, ese momento a veces no puedes evitarlo, ¿no? Porque siempre va a suceder, seguramente. Pero, ¿en qué momento llega eso para que tú te des cuenta de que el error, la interpretación, la mala interpretación, digamos, la haces tú en primer momento? Y aunque la hagas hace 20 años, tú la puedes cambiar, que es lo que decía ahora Juan Pedro, ¿no? Tú tienes el control de decir, pues eso que yo pensaba hace 20 años no es así. Porque yo tengo el mismo valor. Porque yo soy más que que mi profesión, que mi círculo de amigos. Yo soy más que incluso que mi cuerpo, ¿no? Yo soy la esencia, yo soy... Tú, claro, el problema está en con qué te has identificado. Con qué personaje te has identificado, y aquí hablamos del ego, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves, Mercé? A ver, ah, ahora te habla el personaje Merced, ¿no? Y voy a ser súper sincera y ya sabéis que siempre lo soy porque yo creo que es importante para otras personas también. Claro, Yo sí. aprendo y espero que Todos, sirva. todos. No recuerdo ni un solo minuto de mi vida en que me haya sentido suficiente para algo, ¿de acuerdo? O sea, siempre me he sentido que no encajaba, que sobraba, que... La pregunta es, ¿qué necesitarías para sentirte suficiente? A ver, mira, mi ego te diría Sí, que ¿qué diría? triunfar y que la gente me aplaudiera, demostrar mi valor. Recibir Yo, reconocimiento, podríamos decir. reconocimiento y aceptación y haber hecho suficiente, ¿no? Sentir que he Sí, hecho suficiente, que me he esforzado ¿ese suficiente. reconocimiento tendría que ser del 100% de las personas o podría ser otro Claro, porcentaje? Pregunto. no, tendría que ser del 100%, Pues cosa estamos que jodidos. estamos ahí, estamos ahí. Vale. Pero te voy a decir algo, esto es lo que diría mi ego, ahora te voy a decir lo que me dice mi experiencia y yendo un poco más allá. Vale. No conseguir el 100% de las personas, no, pues lo sé porque ya sé que no, o sea, es imposible, pero vamos a aquello como decía una amiga mía, un pone, ¿no? Vamos a suponer Vamos a que suponer, lo, vale. sí, que lo consigo. Tampoco serviría de nada. Tampoco serviría de nada porque esto en realidad es una herida emocional, ¿no? Sabemos que estamos Ujú. hablando de la herida de rechazo. Muy bien. Y como que es como si yo, cuando digo yo, todas las personas que se pueden encontrar en esta situación o en otras, Sí, sí. hubiéramos construido una casa sobre unos cimientos equivocados, que es no valgo. Entonces, cualquier Vale. casa que construya sobre ese cimiento para intentar demostrar, por mucho que me esfuerce, por mucho que reciba el reconocimiento del 100% de la población mundial, que yo, por ejemplo, sé que a Trump no le iba a caer bien, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, no No lo sabemos, sé, ¿eh? no Igual lo sé, o le sea... gusta el rubio, ¿no? El rubio de tu pelo y el Claro, suyo igual es igual, parecido, ¿eh? igual llevamos un bonito tupé los dos, no lo sé, era una broma, era por poner un ejemplo de persona que no conozco, ¿no? Entonces, da igual, porque los cimientos de mi edificio están equivocados, lo sé. Y se Bueno, basan en el hecho de que yo no tengo valor por mí misma y tengo que demostrarlo y tengo que esforzarme, ¿no? Aquello que yo he dicho alguna vez de voy por el mundo con un plus porque me siento insuficiente y digo, bueno, es como llamo a la puerta, me abren la puerta, entonces me ven a mí y dicen, ¿esto? ¿Solo esto? Ah, no, pero me esfuerzo mucho, me voy a sacrificar, me voy a matar, te voy a esfuerzo dar el viene doble que los detrás, ¿no? demás. Ahora viene mi Sí, esfuerzo que está aparcando el coche. sí, claro. Pero hay personas, entonces yo imagino que a otro le abren la puerta y no necesita llevar el esfuerzo porque ya es suficiente. Entonces Que esto ya al se lo final, bueno, cree. encaja. Ya se Ya cree se lo cree. suficiente, muy bien. Claro. Por tanto, da igual, aunque el 100% de la población mundial empezara a corear mi nombre, Joder. tampoco me serviría, no pasaría, no pasaría, pero tampoco me serviría. A ver, ¿cuánta gente ha llenado, y esto lo hemos dicho, un estadio de fútbol coreando su nombre y luego ha ido a su camerino y se ha suicidado? ¿Por qué? Bueno, Bueno, sí, porque sí. el abismo es aún mucho más grande, ¿no? Porque cuando el vacío interior se ve ante el espejo de todo lo contrario y es tan grande, 100.000 personas coreando tu nombre y tú te sientes vacío, todavía ves un Muy abismo más doloroso, sí, grande, ¿no? sí, sí. Es mucho más doloroso, ¿no? Entonces, está claro que no lo voy a conseguir porque estoy construyendo algo, yo lo he hecho durante muchos años, me he esforzado mucho, he hecho mucho, me he sacrificado, he intentado demostrar, no que es el otro extremo, ¿no? O sea, digo que no, o la rabia me lleva
pues sí, ahora vais a ver, os voy a demostrar que os habéis equivocado y que la niña menuda de la última fila a la que no mirabais la cara porque era insuficiente, que era ella en realidad, pero bueno, ¿vale? Os va a demostrar que os habéis equivocado, ya veréis lo lejos que llega y lo mucho que os pasa la mano por la cara en 1000 cosas, ¿no? Y entonces pasa eso, no digo tan al extremo, ¿no? Pero, y te encuentras a personas de tu infancia que te dicen, ostras, qué lejos has llegado, tú valías mucho, lástima que no te lo creías, y tú pensabas, ¿pensabas esto? Tontolaba, y no me lo dijiste nunca, me llamabas cuatro ojos, ¿no? Y a pesar de eso, esas palabras no te sirven de nada, porque lo que necesitas es reconocerte tú, ¿no? A lo mejor te ayudan para darte cuenta de que cuando tú pensabas que eras un asco, no eras un asco, y ahora que piensas que a lo mejor has mejorado, tampoco, porque ya lo eras, y en el fondo lo estás basando en algo que no es real, ¿no? Y puede haber entonces en ese darse cuenta una culpa de haberse machacado durante todo ese tiempo, que esa culpa no nos libera tampoco de la situación. O sea, debe de haber, yo creo, al final un perdón a uno mismo por haber pensado así de uno mismo. ¿Cómo lo ves? Y también supongo que, y a mí me cuesta mucho, ya lo sabéis. A todos nos cuesta, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, pues ya está, oye, mira, soy así. Déjate en paz. Déjate en paz. Déjate en paz. Ya está, mira, yo no voy a ir por el mundo con la versión premium, ¿no? Que decíais, no voy a ir con el plus. Si os gusta, fantástico. Y si no, oye, abrid otra puerta porque yo ya no puedo más, ¿no? Porque es que al final es una escalada en la que no paras nunca. Siempre pierdes. Sí, siempre pierdes porque aquí hay un tema muy importante, y es que tanto si no vas a la fiesta como si vas a la fiesta intentando... habiendo conseguido esto, cobrando esto, teniendo este trabajo, pesando 5 kilos menos, con el mejor vestido, ¿no? Estoy poniendo muchas cosas que cada uno... Muchas cosas que vemos en Instagram, estaba pensando. Sí. Tanto si consigues eso, cuando llegas allí, es que si tú estás haciendo todo eso para que te vean bien, es que no te ves bien tú. Claro. Por tanto, los espejos van a continuar siendo los mismos. Entonces, el vacío interior es horrible. Es una sensación de injusticia, y ahí viene la herida de injusticia que viene como encadenada, ¿no? Porque es que al final han pasado 20 años... he conseguido esto, he conseguido aquello, he triunfado aquí, he triunfado allá, ahora me sientan bien los vestidos, no sé qué, he ido, ¿no? Y a pesar de todo esto, continúan sin verme y dejarme entrar en el club, no me han dejado entrar en ese círculo. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues evidentemente si tú por dentro no sigues sin aceptarte, y antes no hacías, pero ahora haces el triple que cualquier persona para ser aceptado, en el fondo es que no te quieres y no te aceptas. Forzosamente, y es así de duro, llegarás a la fiesta y los espejos, porque vas a una fiesta de espejos, ¿no? Y los espejos van a mostrar ese descalabro interno que tú tienes, porque antes no ibas, o cuando ibas lo pasabas muy mal porque te ponías en un rincón, y ahora te pones delante intentando demostrar a tope, intentando que vean lo bien que lo has hecho, y siguen sin verte porque la que no te ves eres tú como deberías, ¿no? Claro. O sea, al final pues te matas y llegas allí y la respuesta es absolutamente la misma, porque el espejo muestra el interior, no tiene que ver con los demás están viviendo su historia, y como todo claro. Como todo tiene un sentido, todo se lía, y al final ellos están viéndose a ellos mismos, ¿no? Claro. Que también es un espejo. Pero fíjate, Mercé, que sí, está claro que ellos también son un espejo, pero fíjate que al final la única solución aquí para desentramar todo este miedo, ¿no? De esta situación, de que te preocupe demasiado lo que piensen los demás, la única salida que hay, en realidad, es darte cuenta que no necesitas que los demás formen parte del valor que tú tienes. Es decir, que dejes de una vez de delegar tu propio valor en la opinión de los demás. Y eso solo puedes hacerlo cuando tú sientes que tienes valor. Y no un más valor que otra persona, sino que tienes valor por ser quien eres. Y eso al ego no le gusta, porque lo que le estoy diciendo a mi ego es: no necesito hacer nada o sea, nada que haga hará que yo tenga más o menos valor. Y eso el ego no le gusta, porque el ego necesita crear el personaje. El personaje claro. Significa crear de lo que he estudiado, lo que he trabajado, lo que he conseguido,
no sé qué, las visualizaciones del YouTube, ¿no? Todo esto no deja de ser Claro. construcción del ego. Entonces, cuando yo Y fíjate Claro. que le quita mucho control, porque Eso, le porque quita el yo lo digo, control y el mérito. claro. Y Y el el mérito, mérito, muy bien. Eso porque, es. porque a mí es lo que me pasa, ¿no? Porque yo que soy una persona de hacer, mientras hago, tengo la sensación, la falsísima, totalmente falsa sensación de que mientras hago algo controlo el cierto resultado. Que no es cierto, ¿eh? Porque luego hay gente que no hace nada, va a la fiesta, sonríe y todo el mundo la mira y dice, si solo sonriendo la tía, ¿qué está pasando? Bueno, pues que está bien con ella misma porque no lleva una semana extorsionándose para hacer tal y está muy relajada y ha entrado y ve al mundo relajado y a la gente le atrae esa energía y ese buen rollo, ¿no? Pero es que lo Vas tú fuerte... ahí amargada de Pero la es- vida. Claro, pero es que lo fuerte, Mercé, es que necesitas que la gente te rechace para darte cuenta de que tú te rechazas, de que no te aceptas y que tienes que llegar, o sea, todo esto, todo este tinglado, todo este teatro de la vida está hecho para que tú te des cuenta que ya tienes valor por ti mismo. Y cuando llegas ahí, pues ahí el ego se desvanece, el ego se hace pequeñito, ¿no? Porque ya no tiene sentido, porque ya no necesitas hacer cosas para defenderte de nadie, porque ya no tienes problemas en realidad. Los problemas han desaparecido. Entonces yo creo que mientras vivimos en esta experiencia, en esta vida, pues todo lo que pasa es porque todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? A ese nivel de sentirte valioso por ser. No por ser no sé qué, sino por ser. Soy valioso por ser. Si soy valioso por ser, el ego no tiene nada que hacer, no tiene trabajo. He enviado el ego a la cola del paro. Es así. He enviado el ego a la cola del paro con esta idea. Le he dicho, yo ya tengo valor por ser. Y entonces viene el ego y viene por la puerta de atrás y te dice, ya, pero es que entonces no haríamos nada, no sé qué. Sí, sí que haríamos nada, porque, y esto, Juan Pedro, tú lo puedes decir, que me gusta mucho cuando lo dices, y es que hemos venido aquí también a servir con nuestros talentos, a servir a los demás. Y eso es lo que hay que hacer, ¿sí o no, Juan Pedro? Sí, 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 el ego, vamos, me ha encantado todo el hilo que habéis llevado, porque estaba aquí aprendiendo un montón me estabais generando muchas ideas, ¿no? Porque claro, es que el ego busca esto, ¿no? El personaje busca ser el dueño de todo lo que consigues. Pero claro, la paradoja es esta, que cuando tú sabes que pues, tú tienes valor por sí mismo, por sí misma, y que a ti se te da bien algo, que da igual lo que sea, ¿no? Que tiene valor por sí mismo, que cuando tú lo compartes con los demás, pues a la gente que le gusta mucho eso que tú sabes hacer también, pues son los que te reconocen y te aceptan y te piden que estés con ellos, ¿no? Da igual lo que sepas hacer, si es escuchar, hablar, escribir, leer, lo que sea, dar formación, lo que sea, da igual, da igual. Um, entonces, pues este darse cuenta es lo que hace que funcione. Yo lo que se me había ocurrido cuando estabais hablando es que, claro, primero, darse cuenta que esto es una reacción de mi cuerpo aprendida, Muy porque bien. esto se aprende en la infancia, claro. Todo esto que estamos diciendo es que creímos que fue así porque alguien nos juzgaba en la infancia y durante la infancia nuestro cerebro no tiene la capacidad de discernimiento como De si ahora, eso ¿no? es Cuando real o eres no. adulto, claro. Claro. Y entonces tú te lo crees. Y al creértelo, pues es cuando ya interiorizas esta idea, ¿no? Claro, cuando eres mayor, que ya tienes capacidad de discernimiento, si tú esta reacción de tu cuerpo, que es automática porque está ya Un automatizado, hábito. cuerpo-mente, ¿vale? Esta sensación de culpa o de rabia, de vergüenza, ¿no? En este caso, de ir a la fiesta, si tú no te das cuenta que esa reacción ya es aprendida, es tuya, pues claro, vas a volver a decir, ostras, pues es que ya no voy a la fiesta porque me están juzgando. Entonces se me ocurría, que no sé si podemos dar ya alguna idea pues oye, ¿y qué podría hacer, no? Pues Sí, claro. yo utilizaría el ir a la fiesta como gimnasio, como entrenamiento. Es decir, Muy bien. voy a ir a la fiesta A exponerme. no para demostrar nada, no para ir a ver si me aceptan, sino para entrenarme en sentir esta sensación y darme cuenta que es una reacción aprendida de mi cuerpo, ¿vale?
Me da igual cómo me miren o cómo dejen de mirarme, sino que yo voy a llevar la atención a mi cuerpo, ¿no? Y voy a experimentar ahí en vivo y en directo esa sensación desagradable de vergüenza, de rechazo. Y mi trabajo va a ser pues, estar dándome cuenta de que eso es una reacción de mi cuerpo. O sea, que nadie en realidad me ha dicho cuatro ojos, ni me ha insultado, por lo menos a lo mejor hasta un momento dado, pero probablemente que no me insulten. Y no voy a demostrar nada, no quiero ser el centro de atención ni nada, simplemente voy a entrenarme, ¿vale? Es como cuando vas al gimnasio y no vas a demostrar lo fuerte que estás a levantar pesas, sino simplemente te vas a un rinconcillo ahí a levantar tus pesas como puedas para ir haciendo músculo. Pues tú te Claro, metes en la fiesta y empiezas a llevar la atención a esa sensación desagradable, ¿no? De la vergüenza, del rechazo, para ver que eso es una reacción tuya. Y cuando sales, pues bueno, pues es un poco esa reflexión, ¿no? De, oye, que nadie me ha dicho nada, nadie, bueno, yo he interpretado que me han mirado mal, pero es una reacción de mi cuerpo. En realidad, nadie me ha claro. rechazado, más que yo. Creo, claro, creo, Juan Pedro, que cuando atiendes a esa reacción física, el solo simple hecho de atenderla hace que la intensidad a los segundos, minutos, vaya disminuyendo. Sí, Y ahí te das correcto. cuenta que no va a ser algo que va a ocurrir siempre, ni siempre con la misma intensidad. Es decir, solo cuando practicas la afrontación de la situación, te enfrentas a ella, la vives, en ese momento es cuando te das cuenta que es algo temporal. Mm. Y solo entonces empiezas a tener esperanzas de que efectivamente esto no va a ser siempre y se va ese miedo, ¿no? Sí, además al observar cómo esa sensación va disminuyendo, ¿no? Como que se va disolviendo, te das cuenta que eres tú realmente el que la aumenta o disminuye, ¿no? Esa Ujú. sensación, ¿no? Claro, Dependiendo de si tú estás pensando que te están rechazando o tú estás claro, atendiendo a tu sensación diciendo, mira cómo me autogenero esto, ¿no? Por claro, aprendizaje, sin culparme, pero que claro. es aprendido. Entonces es como que estoy reaprendiendo para que mi cuerpo reaccione de otra manera, ¿no? Muy bien. A esa situación. Sí, Es que al evitarla la hacemos grande. Ese es el claro. problema. Al evitarla la haces grande y el primer impacto es una intensidad muy alta para que no sigas. Pero es como la montaña rusa, como si empezara ya con una bajada, ¿no? Esa Mm, montaña rusa que ya empieza con un descenso muy pronunciado, con mucha pendiente, ¿no? Muy vertical. mm, Y entonces ya no quieres seguir, ¿no? No quieres seguir en la claro, montaña rusa porque esa primera bajada ha sido muy intensa. Y luego ya, pues bueno, ya no es tan intensa, pero como ya tienes el miedo, ¿no? claro, sí, sí, es como una sensación, pues esto de como el secuestro emocional que decimos, ¿no? Sí, La vergüenza te atenaza tanto que ya no sigues, ya no te impide pensar con claridad y hacer nada más por esa sensación tan intensa, ¿no? exacto. Y entonces como también te resulta tan familiar porque la has vivido montones de veces y años, pues te crees que eso es que tú eres así, ¿no? Claro. Y ya no haces nada, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto, realmente cuando sabes que eres de una manera es cuando atiendes a tu, bueno, pues a que te apetece ir a la fiesta ya sin ningún tipo de miedo, ni ir a demostrar, ni ir a esconderte. Es decir, pues me Ujú. apetece o no me apetece. ¿Vale? Entonces digo que sí o que no, pero ya sin estos miedos, ¿no? Y ese soy yo, ya. O sea, y si yo soy de escuchar más, pues voy a ir a escuchar más. Y si soy de hablar más, pues voy a ir a hablar más. No, no voy a demostrar nada, ni que soy capaz de hablar, ni que soy capaz de Claro. escuchar. Es que se me da No bien una necesitas cosa u otra y ya está. demostrar. Y habrá Claro. gente que, si yo soy de escuchar, pues que se me juntará gente que es de hablar, porque dirá, este Seguro. escucha, qué bien Este que me este deja hablar. escucha, este deja hablar, y si soy más de hablar, eh, pues se me juntará gente que es más de escuchar, ¿no? Porque a los que sean de hablar todos dirá, yo con este no voy que no me deja hablar, ¿no? No sé. Claro. No, y además los que escuchan a veces es porque no saben qué decir. Entonces yo me junto con los que hablan mucho porque así no tengo que exponerme y decir algo mal, por ejemplo, porque tienen Claro, miedo a equivocarse, yo qué sé, hay mil cosas. claro, otra cosa es que yo sea, que yo quiera escuchar porque me da miedo hablar. Y entonces ya diría, bueno, y a ver, y ahí entramos Bueno, ya en otra, en otra pero situación. pasa también, sí, 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 sí. sí.
Muy bien. Pues chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el experimento? ¿Os ha parecido bien? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, podemos Me he hacer curado de otro. golpe. Hombre, hombre, qué bueno. No, si me permitís, me parece muy Sí, bien. claro. Solo una frase Venga. que una vez hecho esto, el ego, que es muy listo, lo que hace dice, bueno, mira, está mirando en su interior, ya se ha dado cuenta de mis estrategias, voy a cambiarlas. Ahora le voy a azuzar con el hecho de que no está mirando suficiente, no está haciendo lo suficientemente bien, ya tendría que tener superado este tema, tendría que ir a la fiesta y no reaccionar, o sea, como que se espiritualiza, como que se hace un máster de autoconocimiento e inteligencia emocional el ego, y entonces quiere darte lecciones y decirte que no lo estás haciendo suficientemente bien, ¿no? Por tanto, y lo sé, y a mí me pasa, y me pasa cada día, o fijaos si es sofisticado que al final el ego te culpa porque aún te culpas, ¿no? Y tú ya tendrías que tener superado el tema de la culpa, ¿no? Muy bueno ese punto. Es muy... O a mí me ha El pasado, ego. me acuerdo, una vez lo hablaba con Juan Pedro y nos pusimos los dos a reír, le dije, me estoy esforzando mucho en no esforzarme tanto, ¿no? Es un Al oxímoron. final, sí, al final, que no nos pille por ahí también, porque al final Sí, todo eso lo es que muy diga... importante. Al final, todo lo que te diga que no eres suficiente por el hecho de ser, pues es que está hablando el ego, ¿no? Muy bien. Sí, a mí me parece muy interesante esto que dice Mercé, porque Sí. es cierto, ¿no? El ego siempre busca la vuelta, ¿no? Me gusta eso de que tiene un máster, ¿no? En discutir, ¿no? Entonces, la clave está también en otro entrenamiento, que es en dejar de atender al ego, ¿no? Que es como cuando hay alguien muy pesado al lado de ti hablándote y tal, y ya dices, ya, pues mira, ya mira, no le atiendo, ni le miro a los ojos, porque si le miras a los ojos es como que le estás atendiendo, Claro, claro. ni le escucho. O sea, yo ya estoy a lo mío, ¿no? Como si fuera Y un entonces, ruido de bueno, no fondo, es ¿no? nada fácil, pero es como, llega un momento que si tú dejas de atender el ego baja la voz y ya no habla tanto, ¿no? Pero si tú atiendes al ego y le das conversación, pues no te lo quitas de encima nunca, Más ¿no? grita, ¿no? Al final, Claro, cuando estás porque atento, grita como, sí, como es como cuando le das conversación a alguien. Si tú le das conversación a alguien que tiene conversación para aburrir, pues no te lo quitas de encima. No te lo quitas de El encima. ego, el ego es este, ¿no? El ego es el Exacto. más pesado del mundo, que como le des conversación, es que no para de hablar, ni por la noche, ¿no? Tú te Sí, sí, sí. acuestas y no se desconecta. ¿Te vas a dormir, Juan Pedro? Pero ¿dónde Todavía no hemos tiene? aclarado aquello que pasó hace 50 años. Joder. Sí, sí, sí. Es así, ¿eh? Qué injusto fue. Es injusto, ¿verdad? ¿Cómo se ríen, eh? ¿Qué te parece si planeamos una venganza, no? Ahí Sí, empieza sí. ahí, es tremendo Es que luego. le tenías que haber dicho, en ese momento le tenías Claro. que haber dicho tal. Uf. Ay, alma de cántaro. Bueno, tú tranquilo que yo te ayudo. Es así. El ego Sí, sí, sí. es Pues malvado, ¿no? nada, entonces hacemos Venga, otra ¿hacemos otro situación, ejemplo? porque a mí Sí, se me había ocurrido uno que, venga. bueno, en realidad, claro, son todos muy parecidos. Cuando empezamos a Sí, hurgar, yo creo que los que nos sí, porque, escuchan al final verán que todo va a lo mismo, ¿eh? claro, porque el tema, Pero, como es en este caso, el tema de la preocupación por lo que dirán los otros de nosotros mismos, pues los ejemplos serán más o menos similares. Si quieres, pon tú uno ahora y sí, yo termino con uno y así hacemos uno cada uno y ya está. sí, yo se me había ocurrido algo que me ocurre, bueno, de siempre, ahora, bueno, desde que se inventó el teléfono móvil más, ¿no? ¿Vale? Y ahora, y el fijo también me ocurría, ¿no? Pero Ya ahora sé por más, dónde ¿no? vas, Juan Pedro, ya sé por dónde Entonces, vas. bueno, no, creo que sí, ¿No? pero no, sí, ¿Me la pero no. juego o qué? ¿Lo digo? Dilo, no, no es eso. Hombre, si no es eso. No, No, no sé. es que cuando llame por teléfono, cuando llamo a alguien por teléfono, da igual Sí. quién sea, puede ser un cliente o alguien de la familia, da igual, que me cuelguen, que han pulsado el botón de colgar. Ah, o O sea, ¿te sea, no me preocupa que cuelguen? contestan, no me contestan, Sí, no es que no me contesten, es que cuelgan. O sea, pulsan el botón rojo. vale, sí, O sea, entiendo. no he llegado a hablar, ¿vale? Estoy Vale. llamando y esto que lo notas enseguida, que te han colgado. Ah, vale. Han colgado, que o aparece el buzón instantáneamente o se nota que Vale. han ¿Y cómo lo colgado. interpretas tú esto? Entonces, claro, enseguida aparece,
pues depende. A mí me surgen un par de interpretaciones, ¿vale? ¿Vale? Depende de cómo considera la persona. Por eso le había dicho al caso de Mercé, ¿no? También depende quién te juzgue, ¿no? Depende si la persona que llamo la considero una figura de autoridad, como puede ser Vale, un claro. cliente quizá, un cliente importante, Claro. ¿vale? O un jefe, Ujú. o tu padre o tu madre, ¿no? Sí, sí, sí. O no, o pienso que no es ninguna figura de autoridad, que es alguien como yo, o que no le doy importancia, ¿no? Entonces, si es una figura de autoridad, viene una interpretación de, madre mía, la que he liado, porque o bien le he debido llamar en un Ah, momento que vale. Vale. le he fastidiado, Vale. y le habré pillado fatal y me ha tenido que colgar, ¿no? Y habrá Vale. dicho, madre mía, ¿en qué momento llama el ceporro este, ¿no? No tenía otra cosa que hacer en este momento. Es que... O que Sí, sí, bien sí. digo, ostras, o está enfadado conmigo, Vale. ¿vale? Porque Jolín, es digo, me ha que colgado, no quiere saber nada de mí, te ¿no? pones en lo peor, ¿eh, Juan Pedro? Es el Claro, ego, es es que el ego. el ego no se pone en lo Sí, mejor, el ego se pone en correcto. lo peor. Entonces Correcto. dice, algo malo le he Vale. hecho y qué le habré hecho yo a esta persona. Entonces la Claro. sensación es o bien de culpa, Vale. Bien. ¿vale? En La este caso, emoción, ¿no? cuando creo que es una Sí. figura de autoridad, de culpa, la he cagado, la he fastidiado, miedo, bueno, Miedo. culpa, miedo es parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Miedo porque ya no me va a dirigir la palabra, me estará culpando de algo, no lo sé. Vale. O si es una persona que no considero figura de autoridad, entonces rabia, porque digo, mira, y me cuelga, pero Y ¿qué se este habrá de... pensado? ¿Qué se habrá Vale. pensado este? ¿Para colgarme a mí? Ya se lo diré, cuando hable con él lo diré. ¿Tú de qué Vale. vas colgándome? ¿Eh? ¿Eh? Vale. ¿Vale? Y entonces me da rabia. Jolín, es complejo, ¿no? Realmente, porque las tres emociones son, bueno, corresponden a una interpretación diferente. Claro, en realidad, ¿no? Según la interpretación que hagas, es una o no. Mira, te tengo que confesar que pensaba que era otra cosa, es verdad, ¿eh? Pensaba que era, que alguna vez lo habíamos comentado en algún capítulo, la necesidad de contestar al momento, ¿no? Que sea al revés, cuando uno, que eso también es un poco el que dirán, ¿no? O sea, al final es otro ejemplo. No lo Sí, sí, vamos a hacer, vamos a es otro centrarnos en el ejemplo. otro. Exacto. Pero es un poco el. Voy a responder ya porque si no pensarán que no le atiendo o que no me importa o que no estoy por la labor. Y si es un cliente o una figura de autoridad, como tú decías, ¿no? Pues ahí es lo mismo. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo que has puesto sobre. Bueno, pues esta situación, ¿no? En la cual me ha colgado esa persona y no sé por qué y me pongo en lo peor. Claro, aquí el problema es que hasta que no vuelves a hablar con esa persona, la duda está ahí dando vueltas. ¿Y qué ha pasado? Y no sé qué. Hay gente que simplemente piensa, bueno, pues será que no puede, y no le da ni un segundo más de vueltas, pero hay personas que efectivamente, pues, le damos vueltas, pensamos, ay, esto, tal, ¿qué habrá pasado? No sé qué y tal. Vale, pues expuesto esto, Mercé, creencias. Vamos a ver, ¿qué creencia puede haber que haga? Vamos a tratar un tema en concreto que es cuando piensas que la persona está enfadada, ¿vale? Es decir, vamos a escoger las situaciones. Llamo a una persona, me cuelga antes de que suenen tres tonos, o sea, me cuelga relativamente rápido. Y por lo tanto, pues yo la interpretación que hago en este caso es, esta persona debe estar enfadada conmigo, algo habré hecho mal y yo no lo sé. Y la emoción es, en este caso, podría ser la culpa, seguramente. Miedo, culpa, pero bueno, vamos a poner que es la culpa. Porque entiendo que es una figura de autoridad, ¿no? Vamos a poner que sí, ¿no, Juan Pedro? Vamos a hacer que es una figura de autoridad. Sí, Por sí, ejemplo, un Vale. cliente o un cliente, un jefe, bien. una Bueno, jefa. Claro, De acuerdo. a mí esto me... Claro, es complicada, ¿eh? Entiendo muy bien el razonamiento porque esto tiene mucho que ver con el hecho de que tengo que ser un niño bueno y portarme muy bien y no molestar, ¿no? ¿Verdad, Juan Pedro? Claro, por Que te eso he decía pillado que va por que ahí hacemos trampa modélico. porque nos Ya conocemos nos un conocemos poco. mucho, ¿no? Sí, esto tiene mucho que ver, perdón, lo voy a decir con que mamá no se enfade, ¿no? Y porque mamá es una figura de autoridad, seguramente viene de ahí, ¿no? Puede ser. Entonces, es complicado porque el hecho de enfadarse no sería una creencia tipo cuando llamo el 100% de las veces me tendrían que contestar, no tiene nada que ver con eso. Yo, o sea, no creo que vaya por ahí. Hay algún elemento Bueno, más. yo creo, pero parecido, porque yo pienso, Merced, que Sí, podría ser siempre que yo llamo a una persona y me cuelga al momento, es que está enfadada.
¿O es que he hecho Sí. algo mal? Es decir, esa sería la creencia. Ahora bien, vamos a ver qué apertura, ¿no? Qué creencias más abiertas podríamos poner, ¿no? O si hay alguna Claro, alternativa, claro. pero yo creo que también hay un añadido ahí de es que molesto, no soy oportuno, o sea, me explico ahí, yo igual le introduciría algo. Eso sería parte de la interpretación, ¿verdad? Es decir, Sí, con esa sí, creencia de que siempre que una persona me cuelga un momento es que yo he hecho algo mal, interpreto que algo habré hecho, pero es que además puedo sí, hacer una interpretación más a largo plazo, más sostenida en el tiempo de es que no caigo bien a la gente, lo que estabas sí. diciendo ahora, ¿no? Es que siempre la lío, es que no sé hacer bien las cosas, no sé socializar, ¿no? Lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, ¿qué quieres? ¿Que flexibilicemos ya? ¿O Bueno, cómo? no, podemos hablar de cómo podríamos flexibilizar la creencia, ¿no? Claro, la creencia se podría flexibilizar. A ver, aquí hay un tema. A ver, y hay una cosa que tenemos que tener clara, y más con el tema dispositivos electrónicos. Sí. La gente lo puede. Si realmente la gente no está en un mal momento, o no lo contesta o lo tiene apagado. O sea, no hace falta colgarlo, ¿no? Yo me Sí, acuerdo perdón. mucho una vez. Sí, dime, David. No, que estaba pensando que es el mismo ejemplo que cuando en el WhatsApp tú escribes un mensaje y la gente te deja con el doble check azul de que ha visto el mensaje, es lo mismo. Y no te Sí, contestan. sí. Es muy parecido. Bueno, claro, lo que pasa que, a ver, eso es cada caso, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjate, y lo he contado más de una vez, que a veces no he contestado al momento porque quiero hacerlo bien, estoy liada y pienso, ahora cuando llegue a casa, cuando tenga un momento, le Sí. contestará bien porque esta persona me importa y quiero contestarlo como se merece, ¿no? Y a lo mejor la otra persona está pensando, no me dice nada, no me ha contestado y tal. Pero fíjate, yo me acuerdo una vez que estaba trabajando y estaba llamando a personas, llamé a una persona, me colgó y pensé, mira, colgado, estará ocupado, ¿no? Importarme cero, ¿no? Y me acuerdo que me llamó al cabo de 10 minutos y me dijo, ¿no te has enterado que te he colgado? O sea, tenía unas Ostras. ganas de sí, y le dije, digo, sí, pero es que no me importa lo suficiente. Gracias, ahora cuelgo yo. Y colgué yo, ¿no? Me acuerdo. Y luego me acuerdo Anda que te que tembló el pulso, Merced. Anda que te sí, tembló el pulso. no, pero para nada, ¿no? O sea, aquello, fijaos que es como una Esto es raro, esto herramienta, es ¿no? raro. Es Claro, raro. al final, Juan Pedro, de esto que hablábamos es, a ver, no tiene por qué estar enfadado o no tienes por qué molestarle, porque si realmente está en un problema, pues no contestas al teléfono o no hace falta, a ver, es que lo cuelga porque le da la gana, porque con no contestar o con tenerlo apagado, ¿me explico? Bueno, igual le ha sonado y estaba en una reunión y no tenía el móvil Sí, silenciado, mil cosas, ¿no? pues Estaba entonces grabando un fíjate, capítulo y le ha sonado. está, claro, haberlo tenido silenciado. Al final no tienes por Bueno, qué, al final no tiene, no hombre, oye, ¿para qué sí, cargar pero que tú con el tema, a no? veces uno se No, despista, ¿no? sí, pero yo creo que para flexibilizarlo, bueno, pues como tú decías, ¿no? A mí Mm, los 20% me gustan porque te dan un 80% de margen. Bueno, pues exacto. a veces cuando ya el 20% de las veces cuando llamas a alguien y te cuelga, pues se ha enfadado contigo, pero el otro 80% no, ¿no? Correcto, muy Y, bien. y tampoco, y Buenísimo. tampoco tiene por qué ser, ¿no? Buenísimo. Y claro, ya hurgando más en ti, cuando empiezas a darte cuenta por qué sientes eso, es por qué crees tú que la gente se puede enfadar contigo por llamar. Eso es porque tú crees de ti mismo que eres inoportuno, que molestas y que tendrías que ser niño. Bueno, y seguramente ya voy a hurgar, no digo que sea el caso de Juan Pedro, pero vamos a la infancia, ¿no? Esa sensación de estar molestando, ¿no? De tengo que ser un niño bueno, tengo que estar calladito. Calladito estás más mono, siéntate en el rincón, toma una galleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no molestes que estoy Incordies. muy... No incordies porque estoy muy liado. Y es aquello que piensas de... Al final es, si me hago notar un poco, fijaos que llamar, fíjate Juan Pedro que llamar es hacer ruido, ¿eh? Llamar es un peticlin, bueno, se suena así, pero cuando el otro está haciendo algo, ¿no? Es Interferir, hacerse ¿no? notar, es Sí, interferir. exacto. Claro, es llamar la atención. Y a lo mejor al final tú a ti lo que crees que la vida te penaliza, porque es lo que te dijeron de pequeños, que llamar la atención tú no te lo mereces porque tú no eres nadie, porque tú tendrías que ser más invisible, ¿no? No sé si por ahí... Claro, es un análisis más profundo, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que está muy bien ver la creencia, flexibilizarla, pero también hay que ir un poco más allá, porque es que si no,
A ver, si no Sin vamos a agobios, estar... sin agobios, Claro, pero sin es agobios, un no, trabajo. claro. Darte cuenta de, oye, me he sentido así. Igual una buena pregunta es, ¿me he sentido así? Me acuerdo de cuando era pequeño, sí me sentía así, en otra situación parecida seguramente. Bueno, pues, y entonces va un poco por ahí, ¿no? Y al final descubres, vamos a ser sinceros, y yo esto lo he visto mil veces, te encuentras a personas de 50 años que están teniendo problemas en el trabajo, intentando demostrar, intentando no molestar, y al final es para satisfacer a mamá, que está como omnipresente ahí, ¿no? Al final lo estamos haciendo todo para que mamá nos quiera, para que mamá crea que somos niños y niñas buenos, ¿no? O sea, que todo va a parar ahí. Sí, es un... Di, Juan Pedro. Sí, no, que efectivamente viene de ahí. Yo cuando en la infancia, pues llamaba a mi padre o a mi madre, pues sí, en muchas ocasiones me decían, ahora no, estate, como dice Merced, estate quieto ahí, ¿no? Y no molestes. Entonces, claro, llega un momento, como tú no tienes capacidad de discernimiento, Claro. de creer que tú molestas, que no eres, pues eso, adecuado, o también es como una herida de rechazo, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto se produce, la buena noticia es que ahora que yo lo sé, ¿no? Y aún así se dispara esa sensación, por eso decía antes en el caso de Merced, vete a la fiesta para notar la sensación, Claro, claro. oye, ahora que tengo capacidad de discernimiento, oye, qué bien que me cuelguen, en el sentido de que voy a notar esta sensación. De hecho, todavía se activa en mí la sensación de no ser adecuado, de molestado, ¿no? Pero automáticamente ahora ya me doy cuenta de que esto es una reacción de mi cuerpo aprendida y que no tengo por qué haber molestado a nadie, sino simplemente porque, bueno, pues en ese momento, ¿no? Pues no podían contestar. Que decía Merced, bueno, yo puedo acusarle luego, pues oye, apaga el teléfono, pero claro, eso no está en mi control, ¿no? Claro. Lo que hace el otro. Entonces, de hecho, hace no mucho me pasó, llamé a un cliente y colgó. Eh, y esperé a la semana siguiente. Y le volví a llamar y me colgó. Y entonces digo, oh, ya, claro, esto ya empieza el run run, ¿eh? Igual no te había pagado, Juan Pedro, ¿eh? Y Igual era que no luego, te había pagado. pero no, bueno, le he llamado en la tercera vez, me vuelve a contestar. Claro, yo le llamaba al mismo día, más o menos la misma hora. Ah, Y entonces ya vale. me contestó la tercera vez y me dijo, Juan Pedro, es que me pillas mal porque estoy en una reunión Sí. y los viernes nos reunimos, ¿no? El consejo de dirección y no me va bien contestarte. Vale, claro, Y me lo fíjate, ¿no? explicó, y me lo explicó. Muy bien. Y entonces le dije, ¿qué día te va bien que te llame? Me dijo, el Claro. lunes. Y nada, le llamé el lunes y hablamos. ¿Vale? Qué bueno. Muy bueno, porque Sí, esta sí, sí. persona estaba incapacitada el resto de la semana para enviarte un mensaje y decirte, mira, no me fue bien, perdona que te Claro, colgara, por ejemplo, pero eso ¿no? no está bajo mi control. Ya lo Claro, sé, pero entonces, bueno, ya puestos lo si Eso decimos. es yo el ego. voy... El ego se va ahí. El ego es. Me podría haber enviado un email, un Claro, Oye, pero mensaje. ¿sabes una fíjate, cosa? Que tu ego no se lo diga, pero yo se lo envío desde... En mi ego sí que se lo pero dice sin fíjate permiso. que si no me dice nada esa persona, está facilitando que mi ego le dé vueltas al Claro, asunto. Es claro. verdad. O sea, me está dando la oportunidad de darme cuenta de que estoy yo dándole vueltas al asunto, ¿no? Claro. Entonces, al final oye, me doy cuenta de que hay una creencia falsa, es que cuando llamo y me cuelgan, me rechazan, no me están rechazando a mí, sino al momento, La al que llamada. no Claro. pueden hablar en ese momento, Claro. ¿vale? Y si tienen alguna cosa contra mí, pues ya me lo dirán Claro. cuando Sí. yo intente otra vez hablar, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que de esto tenemos que sacar que pase lo que pase ahí afuera, no es que nosotros no seamos ni oportunos ni que tengamos o sea, que tengamos un defecto que nos haga ser rechazables. No hay nada malo en nosotros indigno, sino que es lo que nosotros nos creemos, ¿no? Lo que nosotros nos pensamos y a partir de ahí nos edificamos, nos hacemos la casita en arenas movedizas, ¿no? Claro. Y Exacto. por más que te esfuerces y la fortifiques y la hagas último modelo y te gastes mucho dinero, mientras los cimientos no sean sólidos, que es tu autoestima y el valor que te das a ti mismo, todas las casas se te van a caer, ¿no? Claro. Por más que te esfuerces, ¿no? Claro. Y eso implica mirar hacia adentro, hacia uno Claro. mismo. Porque en el momento que tú miras hacia afuera, ahí ya no vas a encontrar solución.
En el Claro. sentido de que si quieres que los demás cambien su comportamiento, no encuentras solución. Porque, bueno, puedes tratar de negociar o eso que dices, bueno, oye, por la próxima vez no me cuelgues, ¿no? O me llamas o después me pones un mensaje y me dices algo. Pero bueno, en este caso este cliente me dijo, mira, pensé luego llamarte, pero ya se me pasó Claro, tienes que y ya pensar no. que era el viernes Claro. y el fin de semana, Claro. entonces es más fácil, ¿no? Claro, y Que se luego te Y piensa vaya. que solo también... tenía 5 días hasta el próximo viernes para llamarle, no da tiempo Claro, vital, ¿no? Es pero una esto... persona súper ocupada. Ya, pero Perdona, esto no lo ha no... dicho Juan Pedro, lo digo yo, Sí, sí, pero Diego. esto, fíjate, esto es mirar hacia afuera Sí, y esto Claro, no sí, nos sí, sí. soluciona nada, ¿no? claro. Si acaso me puede activar la rabia, Perjudicar, ¿no? La claro, rabia, ¿no? claro. Porque Sí, fíjate, me sí. podía haber dicho algo y tal. Y Que claro, luego, en este caso, porque es un cliente, ¿no? Pero luego, si te encuentras con estas situaciones, tú también puedes decidir si te interesa según qué relación con una persona que es incapaz de ver que le llamas 3 veces y verte un mensaje, ¿eh? Por ejemplo. También podemos poner límites, ¿no? Y y, decidir claro. qué tipo de personas queremos en nuestro entorno y qué no. O si están, pues muy bien, pero no es... no que no hace falta, ¿no? Y decidir no esperar nada de ellas, ¿no? ¿Me Y explico? fíjate, yo he llegado como qué puedo hacer al respecto, aparte de darme cuenta, ¿no? También hacer ese acto de colgar cuando me llaman y no puedo contestar. Digo, ahora voy a colgar yo. Claro, eso Para es ver cómo me el... siento, a ver cómo me siento. Y al principio también me sentía culpable Claro, Claro. por claro, colgar, porque claro, es como he molestado también, lo mismo, he fastidiado al otro. claro. Pero no, luego vas aprendiendo que no pasa nada, que cuando vuelves a hablar con esa persona le dices, si quieres, yo en mi caso digo, disculpa que te colgase, me pillaste en mal momento, o estaba grabando en una Y grabación, ya en una está. formación. No pasa nada. Y ya está, y no pasa nada. Ah, no, y me lleva la grata sorpresa de, no pasa nada, no te preocupes, ya me imaginé que estabas ocupado. Y anda, mira qué bien. Buenísimo, Juan Pedro. Para terminar este ejemplo, vamos a ir un poco con un poquito más de creencias, ¿no? Hemos dicho que podría haber esa creencia, decía Mercé, ¿no? Y tú también. La creencia de que solo el 10 o solo el 20% de las veces que que alguien me cuelga después de que yo le llame es porque está enfadado conmigo. Y si vamos ahí a la creencia pro, ¿no? Un poco la creencia ya de que realmente no sé si nada te afecta, ¿no? Pero que eres menos vulnerable a las situaciones que ocurren, es... a veces hay gente que me cuelga porque está enfadada y no pasa nada. Es decir, acepto que haya un tanto por ciento de personas que se enfaden conmigo. Un 20, un 15, un 2%, da igual. Acepto que hay personas que se van a enfadar conmigo, se enfadaron en el pasado, se enfadan ahora y se enfadarán en el futuro. Es decir, acepto que el enfado por cosas que yo haga o por cosas que los demás interpreten puede darse, Muy ¿no? bien, Claro, esto es muy por cosas genérico. que los demás interpreten, porque Exacto. igual que yo me di cuenta que me estoy enfadando o estoy sintiendo vergüenza por cómo yo interpreto, Ujú. eh, la clave está en saber que a los demás les ocurre lo mismo. Claro, Entonces no se enfada porque yo haya hecho algo, sino porque, o no haya hecho, sino porque interpreta eso de una determinada manera que le lleva a enfadarse. claro, Y no es culpa mía, y no es culpa mía. claro. Yo puedo luego tratar de satisfacer a esa persona o ayudarle si así lo considero. Correcto. Muy bien. Pero no sé... A mí me gusta pensar que yo no tengo tanto poder como para hacer felices a los demás, ni para hacer infelices a los demás. Claro. ¿Sabes O sea, qué pasa? eso sería un poco arrogante por mi parte, pensar que yo soy capaz, Ujú. tengo el poder de hacer Claro. felices a los demás o hacer infelices. ¿Sabes qué pasa, Juan Pedro? Que eso que dices lo tenemos casi todos, o todos, muy arraigado desde la infancia, porque mamá o papá te dicen, estate quieto, no me hagas enfadar. Y esa creencia, esa frase, es la que nos lleva a esta creencia. Yo puedo hacer enfadar a los demás, porque mi madre, porque mi padre, como ya no sabía, no era capaz de gestionar bueno, el estrés de esa situación, porque tenía 40.000 problemas, y tú simplemente pedías atención, te decía, venga, cómete la sopa y no me hagas enfadar. Y entonces tú esto
lo viste como, oh, me lo tendré que comer, porque si no, voy a hacer enfadar a los demás y me sentiré culpable. Y esto no lo digo para culpar a ningún padre ni a ninguna madre. Simplemente lo digo para que seamos conscientes nosotros, los niños que ya se han hecho mayores, de que viene de ahí muchas veces y no pasa nada. Simplemente darse cuenta de que, como decía muy bien Juan Pedro, no tenemos la capacidad de hacer enfadar a los demás. Siempre es el otro el que interpreta eso. Ahora, dicho esto, no vayáis a putear a todo el mundo, que nos conocemos. Es esa frase de es que me amargas la vida, Correcto, ¿no? muy bien. Sí. Que es difícil, Claro. es difícil darse cuenta, porque hay veces que dices, jo, es que ya sé que me lo hago yo, ¿no? Pero pone mucho de su parte, ¿no? Pero Lo claro, pone todo. también lo pone todo, pero también nos pasa muchas veces, y a mí la primera, que es que no es que los demás nos amarguen, lo dejamos nosotros, pero es que también les dejamos que lo hagan, no les ponemos límites para que no les estás diciendo que sí cuando en realidad tendrías que decirle adiós puerta, ¿no? Y Claro. no lo estás haciendo a tiempo. Buenísimo. Claro, eso no significa que no haya que tener unos mínimos, ¿no? Que a mí me gusta llamar higiénicos de convivencia, ¿no? Claro. Hay unas mínimas normas, porque claro, no todo el mundo está a gusto viviendo en los gritos, en la crítica, Por en el supuesto. mira lo que me has hecho, porque eso es desagradable, ¿no? Claro, Aunque claro. sepamos que, pues bueno, pues puede haber internamente ese mecanismo, ¿no? de activación, pero que si el exterior facilita el bienestar, mucho mejor, ¿eh? Sin duda, sin duda. Bueno, pues no sé si queréis hacer el último ejemplo. Es cierto que nos queda poco menos tiempo para no hacer el capítulo súper largo. Lo que pasa que, bueno, esta dinámica pues está siendo divertida, ¿no? Al menos yo me lo estoy pasando genial. Y es muy divertido porque estamos ahí como... Hombre, no nos vamos a quedar sin saber tus traumas, David. O sea, está Ya clarísimo me parecía eso. a mí, ya me parecía a mí. Bueno, pues vamos a hacer mi ejemplo, pero un poquito más corto, simplemente. Y bueno, pues vamos a ello. A ver, la situación, esto ocurrió en... Yo creo que yo tenía 17 años, 18, ¿vale? Y hubo un día en el cual fui a una cena. Fui a una cena de... En este caso era de trabajo. Era mi primer trabajo. Y bueno, pues en esa cena yo me encontré mal, ¿no? Me encontraba mal, ¿no? Comí mucho o me sentó mal la comida y entonces tuve que salir, tuve que ir al baño y, bueno, tenía náuseas, ¿no? Y entonces pues devolví, ¿no? Es decir, vomité, ¿no? Y, y el tema, bueno, esto pues puede pasar, ¿no? No hay ningún problema. Pero ¿qué ocurrió? Que a raíz de esto, pues volví a la mesa y dije eso, que me había encontrado mal, tal. Y como me dio vergüenza, ¿no? Sentí como vergüenza de haber tenido que salir al baño a vomitar, ¿no? Porque interpreté que era inadecuado. Es inadecuado que en una mesa, en una cena, tengas que salir rápido o más o menos rápido para vomitar o para... sí, para vomitar. Entonces, lo fuerte es que aquello me impactó tanto que luego era incapaz de ir a cenar. Porque tenía miedo, sentía miedo. O sea, yo iba a cenar y ya sentía náuseas. O sea, eso que decía Juan Pedro de la sensación física era tan potente que ya solo la idea de pensar de volver a ir a cenar con cualquier otra persona, o sea, ya no era con ese grupo, sino con cualquier persona, me generaba ansiedad, ¿no? Y, o sea, yo podía cenar, por ejemplo, en casa, sin ningún problema. Pero si yo salía a un restaurante, como aquello pasó en un restaurante, y era una... Bueno, obviamente, como siempre, ¿no? Es una reunión social también, es parecido a lo de la... Pero era un tema de sentirme inadecuado, o de que fuera inadecuado el hecho de tener que salir y vomitar, ¿no? Que eso solo me había pasado una vez en la vida. Pero yo ya tuve ese trauma. Y fijaros como aquí la creencia es muy clara, ¿no? Nunca deberías de encontrarte mal y salir rápido para vomitar. En ningún caso, ¿no? Entonces, claro, la creencia nueva es muy sencilla. Tienes que... O sea, hay un tanto por ciento de las veces en las que una persona se encuentra mal y vomita. El problema es que mi cuerpo y mi mente ya habían asimilado esa situación como de ir a cenar como una situación de peligro. Entonces, claro, ahí la sensación física era muy potente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues me costó mucho tiempo, incluso yo no sé cuánto tiempo fue exactamente, meses seguro y seguramente más de un año. Puede ser que fuera 15 meses, o sea, fue bastante tiempo bueno, que no podía. Y entonces inventaba excusas, no, no puedo ir a cenar porque tengo otra cosa. Entonces, claro, además una edad como los 18 años, imagínate, ¿no? Qué difícil era, ¿no? Porque todo el mundo te quiere cenar, empiezas la universidad, todo esto. Y me fue muy complicado porque era incapaz, ¿no? Y ya te digo que tardé varios meses, incluso yo creo que años, ¿eh? Entonces llegó un momento en el cual, ¿cómo se superó esto? Bueno, pues con una estrategia de afrontación, ¿no? Lo que decía Juan Pedro, ¿no? Empecé a ir a pequeñas cenas con gente más de mi confianza y entonces sentía la ansiedad, pero dejaba sentirla físicamente, entonces comía poco, por ejemplo, comía cosas que eran más agradables o más fáciles de digerir, es decir, empecé a crear estrategias para afrontar ese miedo, ¿no? Y al final, fijaros que todo eso por el miedo del qué dirán, ¿no? ¿Qué pensarán los otros, ¿no? Y así, pues fue como con el tiempo, pues al final lo superé, ¿no? Y fue un gran logro, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que ya hice una cena con mucha gente y tal, aquello fue un... Me sentí súper bien, ¿no? De haberlo superado, pero fue un periodo, como os digo, largo, ¿no? Entonces, fíjate que al final es cierto que la creencia, además la gente me lo decía, no, no, no te preocupes, ¿no? Porque esto yo se lo confesé a algunos amigos y obviamente a mis padres y mi familia, y me apoyaron mucho, por cierto. Agradezco todo el apoyo que recibí de todas esas personas, familiares y amigos en ese momento. Y creo que fue como un, por mucho que te dijesen no pasa nada, todo el mundo se puede encontrar mal, como yo sentía físicamente que me encontraba mal cada vez, pensaba que eso sería siempre. Entonces tenía el miedo de ser inadecuado siempre, ¿no? Porque claro, estaremos de acuerdo de que no es normal de que en cada cena uno se vaya a vomitar. No es normal, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que para mí fue más impactante es esa sensación física, porque era real. O sea, no era, no, no pasa nada, no, no pasa nada, pero tengo ganas de vomitar y es más. Yo vomito, o sea, si me hubiese expuesto a la siguiente noche, pongo la mano en el fuego que hubiese vomitado de verdad, porque la ansiedad era real, es decir, en el estómago tenía la sensación de vomitar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el Claro. caso, entonces, ¿qué Pero opináis? el problema, yo creo que el problema no era el vómito en realidad. No, no, claro, claro. El problema era Sí, cómo interpretabas ese vómito como algo incorrecto, ¿no? Algo correcto, poco adecuado, así es. pero que, pues claro, a ver, yo entiendo que no es agradable que esto suceda. Ya, ya. O sea, no es que, oye, pues no, está bien vomitar de vez en cuando, ¿no? Sino que si No, vomitas es porque el cuerpo, sabemos que el cuerpo es muy inteligente claro, y es una acción positiva vomitar, claro, claro, sí, sí, porque sí. es para mejorar. Pero quiero decir que ahí estás extrapolando lo desagradable del vómito o lo poco adecuado del vómito en una cena social Claro, a ti, a tu identidad, muy como bien, yo soy poco adecuado. correcto. Y no es correcto esto, hacerlo en qué van a pensar de mí, ¿no? Van a decir Mira, que he ido a vomitar. el- Claro, fíjate, y fíjate que aquí hay muy poco aprecio por uno mismo. O sea, decir, o ya. sea, estoy enfermo, estoy malo, mi cuerpo está malo y no me tengo en cuenta. O sea, estoy pensando en lo que dirán los demás. Es ¿Y como yo muy qué, no? exigente. Soy Claro, muy demasiado exigentes. exigente conmigo mismo, que lo O soy, sea, me pongo además. enfermo y encima me culpo por ponerme enfermo, ¿no? O Sí, sea, es como la exigencia máxima. suprema, ¿no? Sí, 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 es así. Y los demás, fíjate tú que los demás es normal, yo, vamos, no creo que haya nadie que diga, pero ¿cómo se te ocurre, David, vomitar en una cena, ¿no? Que Aguanta, sea tío, la tienes que última aguantar ahí. vez, que sea la última vez, despedido. Y si es una cena de trabajo, despedido. No, Porque no. aquí no se... Claro, tú fíjate que normalmente la gente va a ser comprensiva. Va a decirte, ostras, pues si te has sentido mal y... Te llevo a Pues oye, casa, si lo que quieres te sea, llevo a sí. Sí, sí, casa, sí, sí, sí. Y ¿vale? además lo Pero fue, la claro, gente le fue comprensiva realmente. O sea, que en ese no hubo ningún problema, pero al final es mi pero interpretación, al ¿no? final es lo que decíamos antes, ¿no? A ver, que dice Merced también, pero y lo que me pasa a mí, ¿no? Que es, no, realmente eres tú el que te está juzgando, soy yo el que estoy diciendo que yo me estoy rechazando, yo me considero molesto yo, ¿no? En mi caso, Sí, sí, sí. tú te consideras poco adecuado, no los demás, no los demás.
eres tú el que tiene una creencia de que tienes que ser muy correcto para que los demás, pues bueno, aparentemente a los demás te acepten, algo así. Bueno, a mí me encanta lo que decía Mercé, lo de pues agradar a mamá y a papá, ¿no? Que, pues, que te vean correcto y que no te vean hacer cosas inadecuadas. Claro. Claro, claro, porque fijaos una cosa, perdón David, lo voy a poner, lo pongo a mí como ejemplo, porque tú sabes mi vida entera y sabes muchas cosas, ¿no? Algunas. Perdón, lo asqueroso que es vomitar, ¿no? A Sí, todos claro, nos ha pasado, ¿no? es desagradable. Y cómo, Claro. es desagradable y cómo tú vuelves a la mesa, no hablo de ti, ahora me pongo yo como ejemplo, Sí. por favor, tú vuelves a la mesa y piensas, todo el mundo sabe que acabo de cometer un acto asqueroso que no podía evitar, porque no lo he decidido yo, lo ha decidido mi estómago, porque no puede. Pero ahora todo el mundo me está asociando con un vómito, perdón, pero en el fondo estamos hablando de eso. Y claro, cuando tú eres una persona, y perdona que esto ya es que tiene que ser perfecta, que se exige mucho, que tiene que ser ejemplar, Claro. Intachable, David es intachable. ¿Cómo aguanta David? No aguantar según qué de nadie, sino cómo aguanta según qué situaciones para hacerlo correcto, porque se ha comprometido, porque está aquí cenando. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se me ocurre vomitar, ¿no? Y hacer algo tan desagradable delante de la gente, fastidiarles la cena cuando me podía haber aguantado porque he comido más y me ha sentado mal? O sea, fíjate que te estás juzgando porque has hecho algo poco adecuado realmente ante la gente cuando podías haberlo hecho mucho mejor, ¿no? O sea, en el fondo te estás asociando a ti mismo a la asquerosidad del tema cuando no podías evitarlo y cuando todo el mundo lo hace, pues todo el mundo vomita, ¿no? Claro. ¿Sabes? No. Que Claro, todo el mundo lo hace una vez u otra. O sea, esto le pasa a personas que se exigen mucho. Es decir, sería raro que esto le pasase a una persona que le da igual todo, ¿no? Es decir, es como... Bueno, no quiero decir que le dé igual todo, pero sino que no le dan tanta importancia a ese tipo de cosas, ¿no? Ahí veríamos la importancia de comprender que la misma situación tiene muchas interpretaciones. Sí. Y que nosotros que no le demos importancia a esa situación no significa que otra persona le dé importancia. Es decir, claro. ahí podemos un poco desarrollar la empatía, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, esta situación se puede interpretar de muchas maneras y todas son respetables, Claro. aunque sean dañinas, ¿no? En algunas formas. Pero no significa que... Vaya, ves tú qué chorrada, ¿no? ¿Cómo interpretar eso? Sí. Pues no, porque sí que es importante. Yo ahora cuando lo estabas contando estaba pensando que yo hubo una temporada que no tenía 17, pero a lo mejor tenía 18, ¿no? Que salía con un grupo de amigas y, bueno, ellas bebían mucho, yo no, y a las 3 de la mañana era aguántame el pelo, ¿no? Sí, claro. Vale. Y hasta que un día les dije, bueno, ya no voy a salir más con vosotras porque para mí, o sea, yo os ayudo, pero para mí no es divertido aguantaros el pelo a las 3 de la mañana, no es mi idea de la diversión. Claro. Os he ayudado hasta ahora os buscáis a otro, porque... O aprendéis a beber o... Claro, sí. Claro, pero no había nada ahí, o sea, yo lo comprendía y tal, pero llegó un momento en el que pensé, bueno, si os te pasa un día porque te encuentras mal, fantástico, aquí me tienes, te acompaño, estoy contigo, me voy a tu casa. Pero si este es tu plan, ¿no? Y fíjate que ellas, por ejemplo, no tenían ningún tipo de remordimiento de pedirme siempre a las 3:30 de la mañana aguántame el pelo, ¿no? Y por razones que ellas podían controlar, ¿no? Sí, porque y socialmente... tú vas a una cena, comes un poco más, claro. Pero socialmente está aceptado vomitar después de beber mucho a cierta edad, ¿no? Hombre, si ya tienes determinada edad, pero sobre todo cuando eres adolescente o posadolescente, es como que está aceptada, ¿no? Pero en mi caso yo creo que lo que más me preocupaba era sobre todo que volviese a ocurrir, ¿no? Es decir, la segunda vez, porque la segunda vez ya no es tan normal. O sea, si te pasa una vez... Pero claro, como ya ha pasado una vez, ya no tienes la vida de solo ha pasado una vez. Ya tienes la segunda y eso me generó mucha presión, ¿no? Y además también es cierto que es importante también, en este caso, la edad o la etapa de desarrollo que tienes. Claro, si esto te pasa con 18 años, estás ahí con todas las dudas, normalmente tienes una baja autoestima, ¿no? Pues porque tienes granos o por lo que sea, porque estás en la pubertad o saliendo de la pubertad y todavía pues muchas personas a esa edad la autoestima suele ser más bien baja,
¿no? Ahí es un momento de mucho cambio, estaba empezando la universidad, era un momento como salir del nido, en el sentido de que yo, por ejemplo, estudiaba en el instituto en mi propio barrio y entonces la universidad estaba en mi misma ciudad, pero estaba a la otra punta de la ciudad y era como un poco salir, ¿no? Entonces era como, y además sobre todo exponerse a gente totalmente nueva, porque la gente del instituto, muchos nos conocíamos desde los 4 años en la misma escuela, con lo cual era como un momento de mucho cambio y eso yo creo que hace que aún sea más difícil la situación. Aunque esto te puede pasar a cualquier edad, ¿eh? No significa que esto no pueda pasar a cualquier edad. Entonces, bueno, no sé, creo que era un ejemplo ilustrativo, ¿no? De cómo la cuestión física llega a ser tan potente que en esos momentos la reestructuración cognitiva ayuda, pero no es fácil, ¿no? O sea, en ese sentido fue todo un reto. Bueno, pues efectivamente, hay que ver esas creencias, hay que ver qué podemos aprender. Si queréis, podemos hacer, para cerrar el capítulo, una conclusión. Para cerrar el capítulo, una frase, una idea. Y si os parece, empiezo yo. Y para mí la conclusión es que es muy fácil decir, no te preocupes de lo que los demás piensen de ti. O sea, es muy fácil, muy sencillo, no voy a decir eso. Pero lo que voy a decir es aprovecha todo aquello que te dé vergüenza o que te preocupe, básicamente, que te preocupe lo que los demás piensen de ti para conocerte mejor, para indagar sobre estas creencias y por fin poder desbloquear, ¿no? Estas situaciones que te preocupan. Es decir, aprovecha que te sucede esto para salir reforzado incluso de esta situación, ¿no? De hecho, estos 3 ejemplos que hemos puesto, que son reales, pues son ejemplos también de un poco del indagar, porque al final cada uno con su estrategia acabó un poco superando, ¿no? esta situación, ¿no? Así que eso significa que si nosotros podemos, vosotros también podéis, con más herramientas, con menos herramientas, pero eso significa que es posible salir de estas situaciones, ¿no? Así que bueno, mucho ánimo a todas las personas que estéis viviendo con esta situación de que algo os preocupa muchísimo, el que dirán. Y nada, seguimos con las últimas ideas, Juan Pedro Mercé, y cerramos el capítulo. Nada, yo añadir solo que, bueno, que este tipo de casos, ¿no? Que estamos exponiendo, al final, pues es una forma de sufrimiento, ¿no? Sí, Que es algo normal, que es es lo que se natural. llama en compasión, pues tiene un componente que es la humanidad compartida, es decir, oye, que esto le pasa a todo el mundo. No es para aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Sino saber que los demás también están en esa situación. Cada uno con sus interpretaciones, sus heridas y aprendizajes en la infancia, pero que todo el mundo está de una manera u otra sufriendo en ese sentido y que un poco las situaciones que nos pasan, pues que desde mi punto de vista debemos verlas como una oportunidad, aunque sea doloroso, ¿no? o de sufrimiento, una oportunidad para precisamente poder reestructurar esta forma de ver, esta perspectiva y focalizarse en este entrenamiento que estamos diciendo, ¿no? En, Claro. en reformar un poco las creencias, que pasa por la forma de hablarte, ¿no? Es un poco de cambiar tu diálogo interno Sí, sí. y luego, pues bueno, vivir las situaciones, experimentar las situaciones como una oportunidad para no evitarlas y rechazarlas. Por supuesto, siempre que no te suponga un dolor extremo, ¿no? Y Claro. que te pongas peor, claro. Muy bien, pues genial, Juan Pedro. Terminamos con Mercé. Bueno, pues yo diría, me ha gustado mucho lo que decía antes Juan Pedro de préstate a sentir esa incomodidad, ¿no? Mm, ¿Ves? ¿No? Que es porque ya no solamente por sentir esa situación y darte cuenta de que no eres tú, sino porque es una forma de empoderarte, ¿no? Porque no hay nada que te empodere más que atravesar tus miedos. Pero si no puedes, o sea, si dices, pues mira, no me veo capaz, pues tampoco pasa nada, muy pero bien. hazlo consciente, es decir, no voy, pero soy consciente de que no voy, no porque me van a criticar, sino porque yo me creo sus críticas y porque yo siento, por ejemplo, pongo ese ejemplo que sirve tanto para tu problema, para el mío, como para la llamada de Juan Pedro y otros muchos, ¿no? Bueno, pues no lo hago,
pero soy consciente de que no lo estoy haciendo por eso, ¿no? No porque me vayan a criticar, sino porque yo me critico, ¿no? Y haciendo este trabajo, utilizando la matriz, es decir, tampoco hace falta a veces cambiar el comportamiento, pero sí hacerlo consciente, hacer consciente lo que estamos haciendo, y a veces con eso ya te sirve. Otras veces hay que ir a la pasarela, ¿no? Y exponerse. Pasar por el aro. Sí, a veces es muy necesario, ¿no? A veces es aquello de, bueno, el 99% es mental y con eso se arregla mucho, pero hay veces en que tienes que ir, ¿no? Y sentir esa incomodidad, pero de momento hagámoslo consciente. De momento hacemos lo mismo, pero consciente, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ya es un gran trabajo, porque ya le estamos dando la vuelta, ¿no? No voy a ese evento donde hay un montón de bárbaros que están esperando para señalarme con el dedo, sino no voy porque yo me señalo con el dedo y ellos solo hacen que hacer despejo de que yo me estoy señalando a mí misma, ¿no? Pues con esto ya es mucho. Exacto. Pues buenísimo, Mercé. Genial también el compartir. Yo creo que el experimento, chicos, ha ido bien, ¿verdad? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? Sí. Hacerlo así con ejemplos. Sí, yo creo que es incluso más práctico. A ver qué dice... A ver qué dice el público, ¿no? Necesitamos comentarios. Que nos digáis... A ver si alguien nos cuenta algún ejemplo suyo, quizá, por ejemplo. También, estaría genial. Quizá hacerlo, si somos capaces de sintetizar un poco más, ¿no? Y hacerlo un poco más corto, quizá. Eso sí. Pues no sé si se hace muy pesado, aunque yo creo que es divertido también, ameno escuchar, ¿no? Un poco los ejemplos y lo que le pasa a los demás. Exacto, para ver que todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Totalmente. Pues como dice Juan Pedro, pues a ver si nos podéis dejar un comentario aquí en YouTube o los que nos escuchéis en podcast, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Podéis ir a YouTube porque, bueno, en la descripción del capítulo siempre está el enlace también a YouTube para que nos dejéis el mensaje en YouTube, aunque hayáis escuchado el capítulo en podcast. Y así pues tenemos un poco el feedback, ¿no? De si os gusta este nuevo formato. Y podemos hacer todos los capítulos así también. No sé si habrá ejemplos de todo, pero al menos, si no todos, pues hacer más capítulos con este nuevo formato. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya es momento de terminar. Y no sé si, chicos, quizás algún día podríamos ir a los tres a cenar, vomitar y colgar todas las llamadas que nos lleguen en ese momento. Quizás no hace falta llegar a ese extremo. Es buena idea. Pero estaría bien un poco para celebrar, ¿no? Yo me apunto. Y me criticáis mucho. Te criticamos, ¿vale? Correcto. Y cuando vayas al lavabo a vomitar, te vamos a criticar, ¿no? Genial. Pues bueno, nada. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís, que nos escucháis. Os agradecemos que os suscribáis al canal porque así nos ayuda también a llegar a más gente y de paso, pues también es una forma de que bueno, pues os llegue el nuevo aviso, tanto si estáis en YouTube como en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Y como siempre al final del capítulo, siempre, bueno, recomendamos algún episodio que tenga que ver, ¿no?, con lo que hemos hablado. Hoy os proponemos el episodio 150 en el cual hablábamos sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando pensamos demasiado, que tiene que ver, ¿no?, esa rumiación también con el hecho de estar pensando qué pensarán los demás o estar preocupado por qué pensarán los demás. Así que sin más, dejamos el capítulo por aquí y, como siempre, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo.